El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Estando secuestrada, Beltrán me acosaba. Decía que si alguien hablaba conmigo, lo castigaba. Yo lloraba ante todo ese acoso. Finalmente hablé con una guerrillera y me dijo que él era así, que siempre lo hacía. 4 noches después, cansado de mi negativa, me violó. Cuando me liberé, yo quería echarme agua y quitarme toda esa asquerosidad. Yo me había empeñado en denunciarlo. Me agarraron fuerte y me botaron dentro. Tenían cananas y estaban vestidos con uniforme militar. Me preguntaron por mi nombre, me pisaron y echaron a andar la camioneta. Deben haber sido como 6 horas hasta que me bajaron. Yo preguntaba, ¿a dónde me llevan? Contestaron que me iban a dar un paseo. Me amarraron, estaba oscuro, yo tenía mucha sed, tenía mucho miedo, me pegaban, me insultaban, preguntaban por las otras dirigentes de la organización, Todos podemos, tú puedes, contribuir a la paz negociada y justa en Colombia, con solidaridad y compromiso. Un nuevo mapa depende de ti. La paz en Colombia es posible. Una campaña de Cáritas Internacionales de la Iglesia Católica. En su informe del año 2003, el alto comisionado señaló: las diversas formas de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado continuaron afectando sus derechos. La oficina en Colombia recibió denuncias de violaciones sexuales por parte de los grupos paramilitares y de miembros de la fuerza pública, así como de esclavitud sexual por parte de la guerrilla. Quiero llamar la atención por el aumento de la denuncia de violación sexual y otras formas de violencia sexual por parte de los distintos grupos armados registrados por la oficina durante este presente año. En Colombia, la situación de violencia contra las mujeres y las niñas ha persistido en sus formas más crueles, brutales y atroces, en un conflicto donde todas las partes explotan estereotipos de género a favor de sus objetivos y perpetran de manera extendida crímenes de índole sexual. La violencia sexual que hace de las mujeres y de las niñas blanco de los ataques de los actores armados se inscribe en un continuo de violencia y discriminación por género. Es empleada para inspirar terror dentro de las comunidades, quebrar los lazos sociales y facilitar el control militar. Se usa para forzar a las personas a dejar sus hogares y desocupar territorios. Se despliega sobre los cuerpos de las mujeres y de las niñas para alargarse sobre los adversarios e infligir humillación al enemigo, para explotarlas como esclavas sexuales, porque no se ajustan a los roles de género, porque desafían prohibiciones impuestas por los actores armados como botín de guerra o trofeo. Las mujeres decimos, no hay seguridad para las mujeres cuando continúa y persiste el desplazamiento forzado. No hay seguridad para las mujeres cuando hay confinamiento, donde las comunidades se ven impedidas a recibir alimentos, a recibir medicina, donde hay control. Para las mujeres esto no es seguridad. ¿Qué es seguridad para las mujeres indígenas? El respeto a su territorio, el respeto a su identidad cultural, el respeto a sus cuerpos. Las mujeres insistimos en que la seguridad pasa por nuestro cuerpo y pasa por el reconocimiento de nuestra dignidad como personas. La oficina ha recordado con frecuencia al Estado que los derechos de las mujeres y de las niñas hacen parte integral del derecho internacional de los derechos humanos y tienen que ser reconocidos y garantizados con aplicación de los principios universales de dignidad,
autonomía, inviolabilidad, indisponibilidad, integridad, seguridad y libertad. Al muchacho que estaba conmigo lo mataron. A mí me violaron entre 8 y 9 soldados. Me dejaron en el camino hasta que cogí un carro y cuando llegué a la avenida estaban los paramilitares y el comandante dijo que yo era de la guerrilla y me violó. Y a una le toca quedarse callada. Porque cuando uno cuenta, dicen que fue que no se lo buscó. Me vine a Medellín, pero cuando el ejército entra yo siento que me va a pasar lo mismo. Es como una pesadilla que no termina, que no se acaba. Según el estudio que hemos realizado en la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, la política de seguridad democrática ha profundizado las violencias contra las mujeres. El estudio, por ejemplo, ha podido constatar a través de testimonios, a través de relatos, cómo ha aumentado, por ejemplo, cómo han aumentado las detenciones masivas. Las mujeres siguen sufriendo violencia sexual. Las mujeres son utilizadas por los actores armados como botín de guerra. Yo oí el disparo para esconderme la hermana. Sálgase de allá debajo de la cama. Y entonces yo empecé a llorar y le dije que por favor no me fuera a quitar la vida a mí, que yo tenía 3 niños y que no tenía con quién dejarlos. Y me dijo, no, yo no le voy a hacer daño a usted, se me acuesta aquí en la cama y se me queda quieta. Cuando yo me acosté, él se me subió encima y me dijo que tenía que estar con él, o que si no, que también me iba a morir. Me obligó a tener relaciones sexuales y cuando salió me dijo que no fuera a salir porque él no respondía por mí. A mí me tocó quedarme un resto de noche ahí, con el finado ahí, en el piso yo, en la cama. Yo pasé una noche muy dura, muy dura. Se practican diferentes tipos de violencia sexual. Hay una práctica muy constante en algunos grupos armados que tiene que ver con la prostitución forzada, digamos, con mujeres que son obligadas a ser objeto sexual de actores armados como parte del trofeo en la guerra, digamos, después del ejercicio de la guerra, como se premia a los guerreros con los cuerpos de las mujeres. Hay una práctica de esclavitud sexual cuando las mujeres no tienen una decisión autónoma sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, y los actores armados hacen uso de ellas, en ocasiones combatientes de su mismo, de su mismo bando, por llamarlo de alguna manera. Hay una práctica violatoria a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cuando se le impone también a las mujeres combatientes la anticoncepción o el aborto como una práctica que deben emplear para evitar la maternidad y no como una decisión autónoma de esas mujeres. Digamos, la violencia sexual no solamente es el abuso o la penetración, sino también las prácticas violatorias a ese ejercicio de autonomía que las mujeres debemos tener sobre nuestro cuerpo.
En todo el mundo, las mujeres han liderado campañas valientes contra la violencia, logrando cambios radicales en las leyes, políticas y prácticas. No obstante, la violencia continúa. Con la campaña global de Amnistía Internacional para combatir la violencia contra las mujeres, denominado No Más Violencia contra las Mujeres, la organización se une a esta lucha. Uno de los objetivos principales del informe que estamos lanzando hoy, que forma parte de esta campaña global de Amnistía Internacional, es ofrecer una plataforma a las mujeres colombianas que han sobrevivido a la violencia sexual, cuyas voces rara vez se escuchan, debido a la vergüenza y el temor que han experimentado durante tanto tiempo, y así asegurar que la magnitud y la gravedad de este escándalo se conozca tanto a nivel nacional e internacional. Se encuentran dificultades también a la hora de hacer el análisis del tema de violencia sexual, ya que no hay un registro que nos permite identificar las violaciones a las mujeres por quienes han sido cometidas, digamos, para poder identificar cuál es el papel de los actores armados en esa violencia sexual, y también porque digamos, hay un nivel muy alto de impunidad, y fuera de eso hay una estigmatización muy fuerte para las mujeres, que hace que se tenga también mucho temor a la denuncia sobre violencia sexual. Digamos, todavía es un tema muy tabú, es un tema muy vedado, para el cual las mujeres también necesitan una red de apoyo emocional muy grande para decidirse a hacer la denuncia. Una mujer que vive en una vereda aislada, lejos de un casco urbano, que tiene que mandar a sus hijas a recoger la leña o el agua para el sustento diario, probablemente tendrá que enfrentar la presencia de los actores armados, y en la medida que hay presencia de los actores armados, generalmente, y es una constatación histórica, no específica al caso colombiano, va a enfrentar las presiones individuales de los combatientes, presiones para que sean sus compañeros, para que salgan con ellas, lo que sea, y luego, y es una cosa constatada a lo largo del territorio nacional, las recriminaciones o las retaliaciones de los otros actores armados por haber trabado algún tipo de relación con estas mujeres. Sabemos no solo lo que significa el desconocimiento y la violación permanente y sistemática de los derechos de la mujer en la vida cotidiana, ¿qué tal en el conflicto? Naturalmente que parece que hablamos un lenguaje muy distinto al del gobierno actual, porque todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra han hablado del conflicto, y el señor presidente nos recuerda a menudo: ¿cuál conflicto? En Colombia no hay conflicto. Aquí lo que hay es un fenómeno muy distinto, conflicto no hay. Entonces podemos hacer una transposición de lugar y referirnos a la situación dramática y terrible que vive el país, donde los derechos humanos no tienen ningún valor en la política oficial. Yo creo que las mujeres lesbianas, tanto dentro como fuera del conflicto armado, sufren una doble discriminación, una por ser mujeres y otra por ser lesbianas. Pero lo que se encuentra en el informe de Amnistía Internacional, por ejemplo, es que los crímenes cometidos contra las mujeres lesbianas es por ser lesbianas, exclusivamente. Los casos recogidos por Amnistía Internacional muestran modalidades en las que la violencia sexual, además de reflejar en forma exacerbada los estereotipos de género, se despliega bajo formas definidas de control, represión y retaliación sobre la población civil. Como lo había dicho la relatora especial de violencia, quizás no pueda decirse que sea un arma de guerra
concretamente el cuerpo de las mujeres o que se use de forma sistemática. Yo me atrevería a decir que los grupos armados, tanto paramilitares como guerrilla, obviamente están imponiendo un modelo cultural y social muy claro, en el cual los estereotipos de género y el modelo heterosexual de sociedad pues se está imponiendo. Entonces podríamos decir que no es tanto en la confrontación armada donde se dan los crímenes y violación contra las mujeres lesbianas, sino en la vida cotidiana de estos grupos, tanto en su interior como en las comunidades que controlan. Y yo soy la ventana de esta alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. En el barrio hay mucha niña escondida. Yo sé de una que hizo un hueco en la tierra para esconderse. Todo ruido me parece que ya llegan. Todas tienen miedo. Ahora tengo miedo de las desapariciones y luego esos cuerpos de chicas que aparecen desnudos y picados. Los del ELN me daban perico. Decían que era para que no sintieran nada, para pasarla bien. Yo no quería hacer lo que me exigían. Una vez me dieron una sobredosis y todo mi cuerpo se puso tenso. Ya se llaman más miedos a la salida, la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Mi cuerpo solo me escuche y yo soy la ventana de esta alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos y ser los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Me parece rescatable el informe de Amnistía Internacional que no haga, o sea, que haga más bien una diferenciación de las mujeres. Es decir, que hable de mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de adultas mayores, de mujeres lesbianas, y que por primera vez se saque a la luz pública el tema de las mujeres lesbianas y los crímenes homofóbicos en el marco del conflicto armado. No hay evidencia en otros países que nos permitan decir cómo tratar el tema de los crímenes homofóbicos y los conflictos armados. Creo que casi que podría ser la primera vez que lo estarían haciendo. Si a veces escuchen lo que debes encontrar es una cosa de desdoblar. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 140, si hace no hay mira la esencia, no las apariencias, no te des mentira, no te debes confundir. Mujeres, hombres, nada justifica la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Estamos haciendo un llamado para que a nivel urbano, a nivel rural, en diferentes escenarios de la vida del país nos hagamos conscientes de cuáles son los efectos para las mujeres del conflicto armado y hagamos lo que esté al alcance de cada uno para garantizar que la impunidad no siga siendo la excusa para que estos terribles delitos. Que el alto comisionado en su último informe se refirió también a la necesidad de realizar mayores esfuerzos en la ejecución y efectividad de la política para la mujer. La participación de las mujeres y sus organizaciones es fundamental para potenciar los resultados en este campo. Para poder asegurar la participación plena, activa y libre de las mujeres,
se hace necesario implementar la recomendación de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer en su informe sobre Colombia, que dice: el Estado debería prestar un mayor apoyo y protección a las organizaciones de derechos humanos que se ocupan de cuestiones de derecho de la mujer o de asuntos de la mujer. Quiero destacar la preocupación de la Oficina por las amenazas ejercidas por los grupos armados ilegales, en particular los paramilitares, contra las organizaciones de mujeres. Asimismo, señalar la incidencia negativa de estas amenazas en los procesos organizativos y democráticos de las mujeres y en el derecho de estas a participar de manera igualitaria en los espacios públicos y en los procesos encaminados a la búsqueda de la paz. La Oficina considera fundamental que los programas y mecanismos de protección del Estado den respuestas adecuadas a las necesidades de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los defensores de los derechos de la mujer y de sus integrantes para que puedan continuar trabajando en la promoción y defensa de sus derechos.